No podrás creer las cosas increíbles que realmente se esconden en el hielo eterno de la Antártida. Hallazgos de huesos inexplicables, fenómenos sobrenaturales e incluso huellas de una civilización perdida. Muchos de estos descubrimientos son tan inquietantes y extraños que incluso los investigadores más experimentados retroceden ante ellos. Pero ¿qué hay detrás de estos espectaculares hallazgos? ¿Y qué secretos increíbles nos esconde todavía el continente helado? Quédate atento y descúbrelo junto con nosotros. Extraña entrada a la cueva. El progreso técnico lo hace posible. Gracias a programas como Google Earth, todos estamos a solo unos clics de echar un vistazo al otro lado del mundo, sin tener que movernos ni un centímetro del sofá. Si bien los viajes virtuales suelen llevarnos a casa o al próximo destino de vacaciones, algunos usuarios observadores localizaron un detalle extremadamente extraño en la Antártida. Los exploradores de internet vieron un enorme agujero que adornaba el costado de una enorme formación de hielo en la isla Rey Jorge. Muchos observadores reconocieron en la formación una entrada a una cueva artificial con escalones de piedra. Se estima que esta entrada tiene más de 20 metros de alto y 75 metros de ancho. En teoría, ofrece suficiente espacio para un avión de pasajeros moderno. Mientras que los críticos no ven la supuesta puerta a un mundo oculto nada más que una estructura natural, otros huelen una base alienígena secreta o la obra de una civilización perdida. Fósiles espeluznantes. Según nuestra investigación actual, el Homo sapiens tiene unos 300.000 años. ¿Ok? Equivocado. En realidad, nuestros antepasados entraron en la Tierra hace 600 millones de años. Pero en miniatura. En cualquier caso, se podría llegar a esta idea si se echa un vistazo a los espectaculares hallazgos de fósiles que suman desde hace algún tiempo en la red. Descubiertos en el accidentado terreno de las montañas antárticas Whiteboard, los diminutos esqueletos dormían en antiguas rocas sedimentarias. Al ver la datación mencionada, los expertos quedaron completamente atónitos. Después de todo, en aquella época ni siquiera habían vertebrados en la Tierra. Después los fósiles fueron trasladados en avión al Instituto Nacional de Estudios Antiguos de Washington para su posterior análisis. Sin embargo, para no alterar nuestra visión del mundo, los hallazgos se guardan hasta hoy en un lugar completamente secreto. ¿Qué pasa por tu mente ante estas afirmaciones? ¿Es posible que la historia tenga un núcleo real? ¿O es simplemente una historia emocionante pero puramente ficticia? Fotos prohibidas. A pesar de todos los mapas de arroz piri que existen en el mundo, el descubrimiento de la Antártida está fechado en 1820. Unos 90 años después, el 14 de diciembre de 1911, el noruego Roald Amundsen y sus compañeros se convirtieron en el primer hombre de la historia en alcanzar el polo sur de la Tierra. Básicamente, las expediciones a la Antártida experimentaron un verdadero auge a finales del siglo XIX y principios del XX. En una época en la que el mundo entero parecía ya descubierto, el objetivo era borrar las últimas manchas blancas del mapa. Sin embargo, durante las innumerables expediciones se tomaron una serie de fotografías que nos sorprenden bastante. Si bien generalmente asociamos el continente helado con gigantescas llanuras de hielo, imponentes glaciares y pingüinos que caminan alegremente, las imágenes nos muestran objetos que claramente no tienen ningún origen natural. Estos incluyen edificios en forma de pirámide y otras estructuras que sugieren que la Antártida alguna vez fue el hogar de una civilización bastante avanzada. Es más, incluso se dice que algunas fotografías nos muestran a los habitantes ocultos de la Antártida, pero no parecen extremadamente salidos de la Tierra. Incluso en este caso surge la pregunta, ¿cuán auténticas son las fotografías? ¿Fueron realmente arrojados debajo de la mesa después para no perturbarnos? ¿O en última instancia se basaron únicamente en una mano creativa y una imaginación florescente? El animal terrestre más grande. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el animal terrestre más grande que vive permanentemente en la Antártida? Lo que globalmente es el poderoso elefante africano. En el caso de las regiones del Polo Sur es Bélgica antártica, un mosquito sin alas que crece hasta un máximo de 6 milímetros. Pero a pesar de su pequeño tamaño, estos bichos no son rivales en términos de resistencia y adaptabilidad. Las larvas, por ejemplo, no solo desafían ambientes extremadamente ácidos y salados, sino que también pueden sobrevivir fácilmente durante semanas sin oxígeno. Incluso cuando se deshidratan por completo o se congelan vivos, los insectos no tienen más que una sonrisa cansada. El tercer hombre. ¿Alguna vez has experimentado algo como esto? Estás cómodamente tumbado en tu sillón y no sospechas nada malo, pero de repente te invade una sensación aterradora. La sensación de que otra presencia está presente en la habitación, mirándote desde su escondite.
Esta extraña sensación es conocida por los expertos como el fenómeno del tercer hombre, y las ilusiones sensoriales se atribuyen principalmente a síntomas de psicosis inducida por la altitud. Pero ¿cómo es posible que tales incidentes se produzcan incluso lejos de formidables cumbres montañosas? ¿Y cómo se explica que el fenómeno se produzca y acabe en varias personas al mismo tiempo? Después del hundimiento del Endurance, Ernest Shackleton y dos compañeros lucharon a través del implacable paisaje de Georgia del Sur para llegar a la estación ballenera de Stromness. Para rescatar a los demás hombres que aún estaban varados en la isla Elefante, el éxito de la misión era fundamental. En total, el trío tardó 36 horas en dejar atrás las montañas centrales y llegar a la estación. Más tarde, el explorador polar británico testificó algo sobre el incidente que nadie supo explicar. Durante la agonizante marcha forzada, me pareció como si hubiéramos sido 4 y no 3. Pero eso no fue todo. Tras llegar a Stromness, Shackleton reveló a sus compañeros lo que había sentido durante todo el viaje, y recibió la sorprendente respuesta de que los dos hombres también tenían la sensación de ser seguidos por una presencia invisible. ¿Es posible que el grupo estuviera experimentando algo así como una alucinación colectiva en ese momento, provocada por el estrés masivo? ¿O el fenómeno se basó en última instancia en algo mucho más significativo? Porque hay una cosa que no debemos olvidar. Durante la edad de oro de la exploración antártica, 19 miembros de la expedición perdieron la vida, y tal vez algunas almas nunca se marcharon. Espeluznante fosa común. Cuando el ornitólogo Stephen Elmsley estaba investigando en la costa del mar de Ross en 2016, no podía creer lo que veía. Ante él se extendía una escena similar a un campo de batalla, completa con innumerables cadáveres. Sin embargo, los muertos no eran personas, sino pingüinos, particularmente sorprendente. Mientras que muchos de los animales parecían haber muerto hace solo unos momentos, otros cadáveres ya eran viejos y momificados. Para determinar la edad de los cuerpos, Elmsley tomó algunas muestras y las sometió a análisis de radiocarbono en el laboratorio. El examen científico confirmó lo que ya sospechaba. Se trataba de una mezcla de restos de pingüinos viejos y aparentemente más jóvenes, mientras que la palabra joven en este caso es relativa. Mientras algunos cuerpos tenían una edad de 5.000 años, otros pingüinos murieron hace casi 800 años. Pero, ¿qué llevó a la extinción masiva de las aves marinas no voladoras? Elmsley sospecha que al menos los últimos pingüinos fueron víctimas de la pequeña edad de hielo. Esta envolvió la región con un espeso manto de nieve y hielo a principios del siglo XIV y bloqueó el acceso de los pingüinos al mar. Calavera misteriosa. Corre el año de 1985 cuando surge algo en la playa del Cabo Sheriff en las islas Shetland del Sur, que aún hoy provoca acaloradas discusiones. En ese momento, los investigadores recuperaron el cráneo y el fémur de una mujer indígena de Chile que vivió hasta los 20 años y presumiblemente murió alrededor del año 1820. Pero ¿cómo es posible esto? Es cierto que los restos mortales fueron encontrados cerca de un antiguo campamento de cazadores de focas, pero oficialmente en aquella época no había ninguna focadora. No existen documentos auténticos que puedan explicarnos cómo o por qué llegó la joven a la Antártida en aquel momento. La única conclusión es que estuvo involucrada de alguna manera en la caza de focas y posiblemente murió congelada o ahogada. Cráneos alienígenas. Y hablando de cráneos inusuales, hace unos años, la web se puso nerviosa cuando se enteró de que un arqueólogo llamado Damian Waters había registrado un hallazgo de un cráneo aún más extraño en la Antártida. Los artículos que se difundieron como la pólvora decían que Waters y sus colegas se habían topado con 3 cabezas de formas extrañas en la región de la Pale. En comparación con los cráneos humanos comunes, estos poseían una forma grotesca y alargada. Lo que inicialmente se promocionó como la evidencia más antigua de habitación humana en la Antártida, poco después se convirtió en los primeros restos de extraterrestres descubiertos. Se sabe desde hace algún tiempo que los pueblos indígenas de América Latina realizaban en el pasado deformaciones artificiales del cráneo para cambiar intencionalmente la forma de la cabeza con la ayuda de tablas y vendajes. ¿Pero qué han perdido esos cráneos en la Antártida? Bueno, si se siguen las suposiciones de los círculos correspondientes, la cuestión es obvia. Los pueblos de la antigüedad estaban conectados en red por todo el mundo y estaban en contacto regular. Es más, las otras culturas de África y América habrían intentado imitar las formas de los cráneos de los habitantes de la Antártida, ya que esta habría sido su forma natural. Sin embargo, además de la discusión sobre esta tesis, surge otra más. Sí, se encontraron los extraños cráneos antárticos.
Por un lado, en el marco de la investigación no fue posible localizar a un explorador polar llamado Damian Waters. Y por otra parte, el mencionado lugar de hallazgo, La Pelle, no existe oficialmente en absoluto. La palabra francesa paille no significa otra cosa que paja, un material que no se encuentra precisamente en grandes cantidades en la Antártida. Gracias por ver nuestro video hasta el final. Esperamos poder entretenerte con nuestra contribución. Asegúrate de presionar los botones me gusta y suscribirte para obtener más información sobre los descubrimientos más controvertidos de los tiempos. Por último, queremos tu opinión. ¿Crees que la Antártida alguna vez fue el hogar de una civilización perdida o incluso sirvió como un hogar de extraterrestres?